En este video veremos tres ejemplos para determinar la probabilidad de que un valor de datos seleccionado al azar de una distribución normal tenga una puntuación z en el intervalo dado. Determinar las probabilidades utilizando una tabla que muestra una probabilidad restante de un puntaje z para la parte A. Se nos pide que encontremos la probabilidad de que el puntaje z sea menor que el punto 5 negativo. Primero ubiquemos la puntuación z del punto 5 nativo en la distribución normal estándar que se muestra a continuación, que es aproximadamente aquí. Porque queremos la probabilidad de que el puntaje z sea menor que el punto 5 nativo, queremos encontrar la probabilidad a la izquierda de la probabilidad de que el valor de los datos tenga un puntaje z en esta región, así que yendo a nuestra tabla el percentil en la tabla da el porcentaje menor que el puntaje z para encontrar la probabilidad de que un puntaje z sea menor que negativo 1.5 simplemente ubicamos el puntaje z de negativo 1.5 en la tabla. El porcentaje correspondiente nos dará la probabilidad. Nótese que la puntuación z negativa de 1.5 se encuentra aquí, la probabilidad correspondiente es 6.68% y, por lo tanto, la puntuación z es menor que negativa 1.5 es aproximadamente 6.68% para la parte B. Se le pidió que encontrara esa probabilidad de que las puntuaciones z sean mayores que negativas 1.5. Ahora queremos que la probabilidad, el derecho o su probabilidad del valor de los datos sea cual sea el puntaje z en esta región aquí. Cuando intentamos encontrar su probabilidad a la derecha o encontrar el porcentaje de más que el puntaje z tomamos el 100% y luego restamos el porcentaje de la tabla. Así que nuevamente, acabamos de encontrar que la probabilidad a la izquierda o cuando z es menor que 8 de 1.5 es aproximadamente 6.68%, por lo que debería tener sentido querer encontrar esa probabilidad de que el puntaje z es mayor que negativo 1.5 o su probabilidad a la derecha tomaríamos el 100%, y luego restaríamos 6.68% que nos da 93.32%, entonces la probabilidad de que el puntaje z sea mayor que negativo 1.5 es aproximadamente 93.32% y luego para el tercer ejemplo, se nos pide que encontremos la probabilidad de que el puntaje z sea mayor que el 0,0 negativo 4 y menos de 1.8, así que sigamos adelante y modelemos esto en la distribución normal externa. El puntaje z del punto 0 negativo 4 está aproximadamente aquí. Y el puntaje z de 1.8 es aproximadamente aquí, así que estamos tratando de encontrar su probabilidad de que el valor de los datos tenga un puntaje z en esta región aquí. Para encontrar la probabilidad de porcentaje entre dos puntajes z restamos el porcentaje más pequeño del porcentaje más grande dado en la tabla. Así que volvamos a nuestra tabla y localizar las puntuaciones z del punto 0 negativo 4 y 1.8.0 negativo 4 o punto 0 negativo 40 está aquí. La probabilidad a la izquierda es aproximadamente 34.46% y el puntaje z de 1.8 está aquí. La probabilidad a la izquierda es aproximadamente 96.41%, así que para encontrar la probabilidad entre los puntajes z restamos 34.46% de 96.41%. Así que tenemos aproximadamente 96.41% menos 34.46%. Porcentaje que es igual a 61.95%. Y ahora mire nuestro gráfico para ver por qué estamos restando estos porcentajes. Se recuerde el porcentaje de probabilidades de la tabla, dé a las probabilidades un porcentaje a la izquierda para encontrar la probabilidad de que el puntaje z esté en esta región aquí o en este intervalo, tomamos 96.41% y restado 34.46% porque el 96.41% nos dio la probabilidad a la izquierda de 1.8 o la probabilidad de la puntuación z está en esta región aquí nuevamente a la izquierda de la puntuación z de 1.8 y luego restamos 34.46%, que era la probabilidad de que el puntaje z estuviera a la izquierda del punto 0 negativo 4 o menos que 0 negativo punto 4, que sería la probabilidad de que la puntuación z en esta región aquí, y observe cómo eso nos deja con la probabilidad de que la puntuación z sea negativa 0.4 y 1.8. Espero que hayas encontrado útil